Muy bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sacan su cuaderno, por favor. Todos sacan su cuaderno. Y el tema que vamos a ver el día de hoy lleva como título ángulos en la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver los distintos tipos de ángulos que se pueden formar dentro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, como primer punto, les presento a lo que es el ángulo central, ¿sí? ¿Qué es un ángulo central? Vamos a leer qué dice. El ángulo central dice que tiene como vértice el centro de la circunferencia y sus lados son los radios de la circunferencia. Muy bien, vamos a ver de qué trata esto. Dice que tiene como vértice la parte central. ¿Cuál es el vértice? El vértice, si se recuerdan, es la unión de las dos líneas. A esto que está acá se le conoce como vértice, este punto que está acá, ¿sí? ¿Qué dice la teoría? Que en el ángulo central siempre, este vértice tiene que estar en la parte central de la circunferencia, en la parte media, para que yo lo considere como ángulo central. Además de esto, otra de las características que tiene el ángulo central es que su lado 1 y su lado 2 van a tocar la circunferencia como un radio. Muy bien. ¿Alguien se recuerda qué es el radio de la Es la circunferencia? mitad de una circunferencia. Muy bien. Es la mitad de la circunferencia. Quiere decir que va desde el punto medio hacia cualquier lado de la circunferencia. Eso es el radio. ¿Y qué dice la teoría? Que los dos lados que van a conformar este ángulo van a ser radios. Si se dan cuenta, ambos lados van desde el centro de la circunferencia hacia un lado. Eso los convierte en radios. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de qué es un ángulo central? Creo que no, profe. ¿No? Muy bien, entonces cópienlo por favor. Se los voy a enfocar ahí más cerca para que se pueda ver bien. Cópienlo, luego vamos a ver un ejemplo. Me borró. Claro. Claro. Les daré unos minutos mientras copian este. Profe, ¿cuál era el título? Disculpe. El título del tema es ángulos en la circunferencia. Entonces, lo que debe de hacer en este momento es colocar ángulos en la circunferencia y copiar el ejemplo que está en pantalla. Luego vamos a seguir viendo más ejemplos acerca de ángulos centrales. Gracias. Profe, ahí dice, ¿y sus lados son qué? Son radios de la circunferencia. Ay, ¿esto lo sube a su canal de YouTube o qué hace con Cállense. Estoy preguntando.
Bien, jóvenes, yo creo que ya copiaron este. Vamos a continuar con otro ejemplo de los ángulos centrales. Entonces, colocan ejemplo, por favor. Y acá tenemos ya con datos lo que es un ángulo central. Muy bien. Según lo que expliqué en el ejemplo anterior, jóvenes, por favor, apagan sus micrófonos. Ya mandaron. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo de los ángulos centrales. ¿Qué es lo que vimos en la teoría? La teoría nos decía de que un ángulo central es aquel que tiene como centro, o en el centro de la circunferencia está su vértice. Esto que está acá es su vértice. ¿Sí? Está en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. ¿Qué quiere decir esto? De que van desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia. Esas son las condiciones para que yo tenga un ángulo central. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo otro que dice la teoría? De que si mi ángulo mide 30, mis puntos desde E hasta F, cuando es un ángulo central, este medio arco que está acá, ¿sí? Va a tener también una medida de 30 grados. Entonces, siempre que tengan un ángulo central, la medida que tenga acá va a ser la misma que está acá. Y si, por ejemplo, solo les dan esta medida de acá, quiere decir que acá va a medir exactamente lo mismo. A eso se refiere la teoría del ángulo central. Entonces, necesito que copien este ejemplo, por favor. ¿Sí se logra ver? Sí. Sí, profe. Muy bien, cópienlo. Ya, profe. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el ángulo inscrito, ¿sí? Que es otro tipo de ángulo. Ángulo inscrito. No sé si se logra ver. Muy bien, vamos a regresar al anterior un momento que no han terminado de copiar. Profe, esto es F. El que está abajo es el 30. Sí, es una F. Vale. Es una F, esta es una E y esta una F. Ya. ¿Ya? Muy bien, entonces les decía que vamos a continuar con el ángulo inscrito, ¿sí? Vamos a leer de qué trata este otro ángulo. El ángulo inscrito dice que su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son cuerdas de ella.
Muy bien, ¿qué quiere decir esto? De que el vértice o la unión de los dos lados que conforman el ángulo puede ser cualquier punto de la circunferencia. Si se recuerdan, la circunferencia es toda la línea. Entonces, para los ángulos inscritos, esta unión puede estar en cualquier lado de las partes de la circunferencia, ¿sí? Y sus lados deben de ser cuerdas. ¿Qué era una cuerda? Era una línea que tocaba dos puntos de la circunferencia. Sí, si se dan cuenta, acá hay un punto de la circunferencia y este es otro punto de la circunferencia. ¿Sí? Acá hay un punto de la circunferencia y acá toca otro punto de la circunferencia. ¿Sí? Toda línea o todo segmento que toque dos puntos de la circunferencia es conocida como cuerda. Entonces, para los ángulos inscritos, estos no tienen que ir desde el centro como los ángulos centrales. Estos pueden ir desde cualquier lado de la circunferencia, ¿sí? A eso se refiere el ángulo inscrito. Por favor, les daré unos minutos para que puedan copiar el siguiente ejemplo. Profe Christopher, Sí, dígame. ahí donde dice circunferencia, ya lo demás que dices no lo entiendo. Dice, y sus lados son cuerdas de ella. Sus lados son, Y sus cuerdas de ella. gracias. Y sus lados son cuerdas de ella. Muy bien. Profe, ¿cuál era el tema de todo eso? Disculpe. Ángulos en la circunferencia. Gracias. Muy bien.
Muy bien, jóvenes. Los ángulos inscritos están constituidos por dos propiedades. Entonces, vamos a ver la primera de esas propiedades, ¿sí? Entonces, como lo pueden observar en pantalla, la primera propiedad de los ángulos inscritos, el que acaban de copiar, dice lo siguiente. La medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida de su arco interceptado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo inscrito es este que tenemos acá, ¿sí? Y sus lados interceptados, ¿cuáles serían? Serían B y C, ¿sí? Estos son sus dos lados, B y C. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que la medida del ángulo inscrito es la mitad de lo que tiene que medir desde acá hacia acá. Cuando tienen este tipo de ángulos, los lados o la unión o el arco que va desde B a C va a medir el doble de lo que tengan acá. Quiere decir que este arco va a medir 120 grados. ¿Por qué? Porque es el doble de lo que tiene su ángulo inscrito. Eso dice la propiedad número 1 de los ángulos inscritos. Muy bien, les daré unos minutos para que puedan copiar la propiedad número 1. Profe, ahí donde dice su orco, ¿qué significa ahí? Donde dice mitad de la medida de su, ¿qué? Pues ahí ya no entiendo. Arco. Gracias. Arco interceptado. Gracias. Metieron una lana, lo probó y lo prevaló solo. Cable, pues, lo
Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la propiedad número 2. Y la propiedad número 2 es la siguiente. Muy bien. La propiedad número 2 de los ángulos inscritos nos dice lo siguiente. La medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central que se forma con el mismo arco interceptado. Muy bien. Si pueden observar, en esta imagen tenemos una circunferencia. Y a la vez de donde tengo un ángulo central, también tengo un ángulo inscrito. ¿Por qué? Vamos a ver. Alguien que me diga cuáles son las condiciones del ángulo central. Vamos a ver. Andrés, ¿me puede decir cuáles son las condiciones para que tenga un ángulo central? Mira, tiene como vértice el centro de la circunferencia y sus lados son radios de la circunferencia. Así es. Entonces, acá tenemos un ángulo central. ¿Por qué? Porque el punto medio es el vértice y si se dan cuenta, los lados de este ángulo son radios. ¿Por qué? Porque van desde el punto medio hacia cualquier lado de la circunferencia. Entonces, dentro del ángulo inscrito tengo un ángulo central, ¿sí? Y el ángulo inscrito es aquel que toca cualquier punto de la circunferencia y sus lados son cuerdas. ¿Qué es una cuerda? La cuerda son líneas que tocan o unen dos lados de la circunferencia. Este es un lado de la circunferencia y este es otro lado. Muy bien, acá hay un lado y acá hay otro lado. Tocan dos puntos en la circunferencia, por eso los convierte como cuerdas. Entonces, en estos ángulos que tengo un ángulo central. Muy bien, primero tenemos el ángulo inscrito y dentro del ángulo inscrito tengo un ángulo central. ¿Qué dice la teoría? La teoría me dice que la medida de mi ángulo inscrito, este que está acá, va a ser la mitad de lo que mide este ángulo de acá. Entonces, ¿cuánto mediría mi ángulo inscrito si va a ser la mitad de esto? Vamos a ver. Paula, ¿cuánto va a medir este ángulo? Si va a medir la mitad de lo que tengo acá. 40. Muy bien, va a medir 40 grados. Esa es la segunda propiedad de los ángulos inscritos. Muy bien, entonces les daré unos minutos para que puedan copiar este ejemplo. Profe, ¿qué dice donde dice la medida de un ángulo? ¿Qué sigue ahí? La medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida
del ángulo central, que se forman con el mismo arco interceptado. Muy bien, repitiendo. Ay, gracias, profe. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con el otro tipo de ángulos. Este ángulo se llama, o lleva como título, ángulo semi-inscrito, ¿sí? Voy a leerles de qué trata el ángulo semi-inscrito. Entonces dice, su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados corresponden a una cuerda y a una tangente. Muy bien, entonces acá tenemos lo que es la circunferencia. ¿Y qué es lo que dice? Dice que su vértice va a ser cualquier punto de la circunferencia. Muy bien, su vértice está acá. Este es un punto de la circunferencia. Y dice que sus lados corresponden a una cuerda y una tangente. Acá tenemos el primer lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque toca dos puntos de una circunferencia. Eso lo convierte en una cuerda. ¿Y qué es una tangente? Una tangente es una línea que corta, que pasa sobre la línea que conforma la circunferencia, pero está fuera de ella. Esa es una tangente. Entonces, siempre que ustedes tengan esta línea, una tangente, y tengan una cuerda, van a estar ubicados sobre un ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con el ángulo semi-inscrito? Si no hay ninguna duda, pueden copiar el ejemplo.
Ya, profe. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con lo que es el ángulo interior. Muy bien. Acá tenemos lo que es el ángulo interior. Les voy a leer de qué trata este tipo de ángulos. El ángulo interior es aquel que se forma por dos cuerdas que se cortan en un interior de la circunferencia diferente del centro. Entonces, si se dan cuenta, esta línea que tengo acá, que va de C hacia B, es una cuerda. ¿Por qué? Porque toca dos puntos de la circunferencia, y esta que va de A a D también es una cuerda porque toca dos puntos de la circunferencia. Y si se dan cuenta, donde chocan o donde se unen estos puntos, es diferente, tiene que ser diferente al centro de la circunferencia para que sea un ángulo interior. Los ángulos interiores nunca van a chocarse en el centro de la circunferencia, tiene que ser en un punto diferente del centro. Muy bien, copian este por favor.